Bienvenidos a un nuevo episodio de Firmes en Medio del Mundo, un espacio para creyentes que desean vivir una fe firme, madura y centrada en Cristo, aún en medio de un mundo marcado por la injusticia, el conflicto y el dolor. Hoy llegamos al episodio 33, titulado Justicia sin perder el corazón. ¿Cómo responder al pecado de otros? Basado en Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. Este no es un episodio sencillo, porque toca fibras profundas, heridas, traiciones, injusticias y reacciones que todos hemos experimentado. Todos en algún momento hemos sentido el impulso de devolver mal por mal, de defendernos, de hacer justicia por nuestras propias manos. Hoy no hablaremos desde la teoría, sino desde la realidad de un mundo roto y desde la esperanza de un Dios justo, fiel y soberano. Acompáñame y permitamos que el Espíritu Santo examine nuestro corazón a la luz de su palabra. La lectura de hoy dice: No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, probablemente desde la ciudad de Corintio, dirigido a una iglesia que él no había fundado personalmente, pero que amaba profundamente. La iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles creyentes en Cristo, viviendo en el corazón del Imperio Romano, una sociedad marcada por la injusticia, la violencia, la opresión y la ley del más fuerte. En ese mundo, la venganza personal era algo común y hasta esperado. Defender el honor propio, devolver el daño recibido y hacer justicia por mano propia era parte de la cultura. Además, los cristianos comenzaban a enfrentar rechazo, acusaciones falsas, abusos laborales y sociales, y una presión constante por abandonar su fe o responder con dureza. En ese contexto que Pablo escribe Romanos 12, después de explicar profundamente el Evangelio, la gracia, la justicia por la fe y la misericordia de Dios, Pablo pasa a algo muy práctico. ¿Cómo vive una persona que ha sido transformada por Cristo en un mundo roto? Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21, no es un llamado a la pasividad ni a la injusticia, sino una invitación radical a vivir desde un corazón rendido a Dios, incluso cuando otros hacen lo incorrecto. Y es aquí donde este pasaje se vuelve increíblemente relevante para nosotros hoy. Este pasaje no es un sermón moralista, es un camino interior. Cada versículo responde a una reacción humana distinta que surge cuando alguien nos hiere. Vayamos a cada versículo y veamos qué quería comunicar Dios en ese momento. Número 1. Romanos capítulo 12, versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Aquí, Pablo comienza con la reacción más inmediata del corazón humano, el impulso de devolver lo recibido. Cuando alguien nos falla, nos hiere o actúa injustamente, algo se despierta dentro de nosotros. No es solo enojo, es el deseo de equilibrar la balanza. Pablo no niega que el daño sea real, pero nos llama a algo más alto: no permitir que el pecado del otro determine nuestra respuesta. Como cristianos, entendemos que el creyente ha sido regenerado. Ya no vive gobernado por la carne, sino guiado por el Espíritu. Por eso, nuestra respuesta no nace del impulso, sino de la nueva vida en Cristo. Dios nos llama a procurar lo bueno, incluso cuando lo que recibimos no lo fue. Eso no es debilidad, es evidencia de transformación. Número 2. Romanos capítulo 12, versículo 18.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo es profundamente honesto. Pablo reconoce que la paz no siempre será posible, pero deja clara nuestra responsabilidad personal. Hay conflictos donde el otro no quiere reconciliación, no reconoce su falta o no está dispuesto a cambiar. En esos casos, el llamado no es forzar la paz, sino cuidar el corazón. Esto nos recuerda que cada creyente es responsable delante de Dios por sus propias acciones, no por las reacciones de los demás. La paz comienza dentro, no fuera. Aquí aprendemos algo clave. Vivir en paz no significa tolerar el pecado, sino negarse a vivir dominado por él. Número 3. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Este es el centro del pasaje y la lucha más intensa del corazón humano. La venganza promete alivio, pero produce esclavitud. Pablo nos recuerda una verdad fundamental: Dios es justo. Cuando soltamos la venganza no estamos renunciando a la justicia, estamos confiando en la justicia perfecta de Dios. Nosotros afirmamos que Dios es soberano, santo y recto juez. Él ve lo que nosotros no vemos y actúa en su tiempo. Dejad lugar a la ira de Dios no es indiferencia, es fe activa. Es decir, Señor, tú te encargas de lo que yo no puedo controlar. Número 4. Romanos capítulo 12, versículo 20. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Este versículo suele malinterpretarse. No es una invitación a la inocencia ni a permitir abusos continuos. Es una forma radical de romper el ciclo del mal. Responder con bondad no excusa el pecado, pero sí protege el corazón. El bien confronta de una manera que la venganza jamás podría. Jesús enseñó este principio y Pablo lo reafirma. El amor activo expone la obscuridad sin convertirse en ella. Número 5. Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí está la conclusión. El verdadero peligro no es la injusticia que sufrimos, sino permitir que esa injusticia nos transforme. Ser vencidos por el mal no significa perder una discusión, sino perder la ternura, la paz y la confianza en Dios. Vencer con el bien es una decisión diaria, consciente y profundamente espiritual. La palabra de Dios no fue dada solo para ser escuchada, sino para ser vivida. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 nos confronta con la realidad diaria y nos invita a llevar esta verdad a los espacios donde más nos cuesta: el trabajo, las relaciones y la sociedad en la que vivimos. Veamos cómo este llamado se hace práctico en nuestra vida cotidiana. Número 1. En el trabajo y la injusticia cotidiana. Tal vez hoy te encuentres en un ambiente laboral donde la injusticia parece normal. Personas que actúan con deshonestidad, abusos de autoridad, favoritismos o incluso traiciones que duelen más porque vienen de quienes deberían ser confiables. En esos contextos, la reacción natural es llenarse de enojo, amargura o deseos de revancha. Romanos capítulo 12 nos recuerda que, aún ahí, el creyente está llamado a vivir de manera distinta. Puedes actuar con firmeza, decir la verdad y establecer límites sanos sin permitir que el rencor tome el control de tu corazón. Defender lo correcto no significa perder la paz, y callar el oído interior no es lo mismo que tolerar el pecado. Dios ve lo que otros ignoran. Él honra la integridad, la fidelidad y la obediencia, incluso cuando parece que nadie más lo hace. Y aunque la injusticia no siempre se resuelve de inmediato, vivir correctamente delante de Dios siempre produce frutos, aunque no sea visible al instante. Número 2. En relaciones rotas o heridas profundas. Hay heridas que no provienen de desconocidos, sino de personas cercanas, amigos, familiares o hermanos en la fe.
Son dolores profundos porque no solo rompen la confianza, sino también el corazón. Y muchas veces esas personas quizá nunca reconozcan su error ni pidan perdón. Romanos capítulo 12 nos enseña una verdad difícil pero liberadora. Perdonar no siempre restaura la relación, pero sí restaura el alma. El perdón no justifica lo que estuvo mal, ni borra las consecuencias, pero nos libera de vivir atrapados al pasado. Soltar la venganza no es perder dignidad, es permitir que Dios sane lo que otros rompieron. Cuando entregamos la herida a Dios, Él comienza una obra silenciosa pero real. Tal vez la relación no se restaure, pero el corazón encuentra descanso, paz y libertad para seguir caminando sin cargar un peso que nunca fuimos creados para llevar. Número 3. En una sociedad polarizada y agresiva. Vivimos en una cultura donde se valora más el ataque que la reflexión, donde la humillación parece tener más impacto que la verdad y donde responder con dureza suele ser celebrado. En medio de ese ruido, el creyente es llamado a vivir de una manera distinta. Romanos capítulo 12 nos recuerda que estamos llamados a hablar con verdad, pero también con gracia. Defender la verdad no requiere perder el amor, ni responder a cada provocación. No todo ataque necesita respuesta y no toda injusticia necesita nuestra ira. A veces, la mayor muestra de madurez espiritual es saber cuándo callar y confiar. Dios sigue siendo Dios, aun cuando el mundo parece fuera de control. Nuestra tarea no es ganar discusiones, sino reflejar a Cristo. Cuando elegimos responder con sabiduría y dominio propio, damos testimonio de una fe que no depende del conflicto, sino de una confianza profunda en Dios. Ser firmes en medio del mundo no significa vivir con el corazón blindado ni levantar muros para no sentir. Tampoco significa negar el dolor, minimizar la herida o fingir que nada pasó. Ser firmes significa algo mucho más profundo. Confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando otros fallan o cuando la injusticia parece ganar terreno. Romanos capítulo 12 versículos 17 al 21 nos invita a una fe madura, una fe que no reacciona desde la herida, sino desde la confianza, una fe que reconoce el mal, pero se niega a convertirse en él, una fe que entiende que responder con venganza puede parecer justo en el momento, pero termina esclavizando el corazón. En cambio, confiar en Dios libera, aunque el proceso sea lento y a veces doloroso. Tal vez hoy cargas con una ofensa que nadie más vio. Tal vez alguien te hirió profundamente, te traicionó o abusó de tu confianza, y quizás esa herida todavía duele más de lo que estás dispuesto a admitir. La palabra de Dios no te pide que lo olvides, ni que apruebes lo que estuvo mal. Te invita a algo mejor, a no permitir que el pecado de otro defina tu carácter, tu fe ni tu futuro, a no dejar que una herida escriba el final de tu historia. Entrégaselo a Dios, no porque sea fácil, sino porque Él es fiel. Cuida de tu corazón, porque de Él mana la vida. Camina en obediencia aun cuando no veas resultados inmediatos. Y recuerda esto: vencer el mal con el bien no solo transforma las circunstancias externas, transforma el interior, sana lo que estaba roto y moldea un corazón cada vez más parecido al de Cristo. Porque al final, vencer con el bien no solo transforma las situaciones, transforma el carácter, purifica la fe y nos hace más parecidos a Cristo. Y esa transformación siempre comienza dentro de nosotros. Señor, gracias por recordarnos que tú eres justo y fiel. Hoy te entregamos nuestras heridas, las injusticias que hemos vivido y todo deseo de venganza que quiera ocupar nuestro corazón. Guárdanos de endurecernos, enséñanos a responder con el bien, a confiar en tu justicia y a caminar en obediencia aun cuando duele. Fórmanos a la imagen de Cristo y permite que tu paz gobierne nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por escuchar Firmes en medio del mundo. Recuerda, no permitas que el mal que otros hacen defina quién eres ni cómo respondes.
Dios sigue siendo justo. Cuida tu corazón y vence el mal con el bien. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.